Hace bastantes años que sigo la información de los diferentes sínodos para los obispos. Evidentemente no desde su origen, pero sí desde hace muchos años, sobre todo por el trabajo que tuve que realizar durante bastante tiempo para el diario ABC y para el diario La Razón. Y lo que está pasando en este sínodo es totalmente inaudito. Era lo habitual que en la primera parte de los sínodos los obispos o los padres sinodales que intervenían proporcionaran a los informadores un resumen de su intervención que generalmente estaba elaborado por ellos mismos. Apenas era un párrafo, pero que contenía una idea general sobre lo que ellos habían dicho en el aula. Incluso en algunos casos, algunos proporcionaban el texto íntegro. Esto permitía conocer, a través de los medios de comunicación, permitía conocer lo que opinaban sobre el tema que fuera aquellos sinodales que estaban interviniendo. Después, lógicamente, había una segunda parte en los sínodos que se llamaban los círculos menores, que era donde ya se iban elaborando los distintos artículos que componían el mensaje final y que se pasaban al Santo Padre, porque el sínodo no es más que una reunión de obispos y de algunos expertos para asesorar al Papa sobre un tema determinado. Pasado el tiempo, a veces un año, incluso 2 años, el Papa publicaba una exhortación apostólica postsinodal haciéndose eco de todo, de la mayor parte de aquellas indicaciones que sus consejeros, es decir, los sinodales, le habían presentado sobre ese tema. Así han funcionado los sínodos durante décadas, desde que empezaron esta nueva experiencia sinodal después del Concilio Vaticano II. Estamos ante un acontecimiento, por lo tanto, totalmente inaudito. No se transmite información sobre lo que está pasando en el aula. Apenas un pequeño resumen dado por el portavoz vaticano, donde dice: han dicho esto, han dicho lo otro, sin saber quién lo ha dicho y sin saber cuántas personas están apoyando esto o aquello. Máxime cuando el sínodo que es sobre la familia ha despertado un extraordinario interés, porque se ha polarizado la atención sobre el punto de si los divorciados vueltos a casar sin tener la nulidad matrimonial pueden o no recibir la comunión. Probablemente no había habido un interés mundial tan fuerte sobre un sínodo como el que está teniendo lugar en este momento. Justo en este momento no hay apenas información sobre quién dice qué, cuántos son los que están a favor de una cosa, a favor de la otra. Repito, esto es inaudito, nunca había ocurrido, estamos por lo tanto ante un gesto de opacidad que no pocos están denunciando. Sin embargo, esas denuncias, esa protesta delicada y no, por supuesto, no agresiva ni falta de respeto, solamente procede de determinados ámbitos católicos, porque el conjunto de los medios de comunicación no dicen absolutamente nada, me refiero, no protestan por esta falta de información. Hay que preguntarse honestamente, ¿qué habrían hecho esos mismos medios de comunicación si quien hubiera impuesto estas restricciones informativas hubiera sido el Papa Benedicto o el Papa Juan Pablo? Seguramente habrían caído sobre ellos con toda su fuerza, acusando a la Iglesia de oscurantista, de retrógrada, de ir en contra de los derechos de los fieles, etc. En cambio, ahora no pasa prácticamente nada. Así son las cosas. Bueno, por otro lado, sí que sabemos algo repito, de lo que está ocurriendo, pero sin saber quién dice o cuántos son los que apoyan una tesis u otra. El padre Lombardi, el portavoz del Vaticano, decía esta semana que sobre el tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar, que es el tema recurrente, se han producido dos grupos, unos que insisten en que, más allá de la misericordia con la cual todos quieren tratar a estas personas, hay que tener en cuenta que
hay una tradición basada en las enseñanzas del propio Cristo que no se puede comulgar si no es en gracia de Dios, mientras que el otro grupo insiste en que esta tradición debe de ser suprimida para, al menos en determinados casos, permitir la comunión a los divorciados vueltos a casar, aunque estén conviviendo. Incluso se han elevado voces, siempre según la escasa información de que se dispone, de que también se consideren como posibles personas accesibles que puedan acceder a la comunión a los que viven en situaciones de llamadas parejas de hecho o con matrimonios gays. Es decir, sabemos que hay una división en el sínodo, sabemos que hay dos posturas. Unos insisten en la verdad y otros que insisten en la misericordia, como si pudiera ser posible dividir y separar misericordia y verdad, pero no sabemos en este momento nada más. Eso sí, es positivo haber conocido, la única cosa que hemos conocido oficialmente ha sido la relación que presentó el cardenal Erdó, que es el encargado de presentar una especie de resumen previo a la discusión. Eso es lo único que hemos conocido y es realmente bastante bueno, donde se recogen estas dos posturas sin llegar a pronunciarse por una o por otra. También sabemos que poco a poco se va creando un consenso a favor de simplificar el proceso de la nulidad matrimonial, de tal forma que sin caer en una especie de divorcio católico, también contrario a las enseñanzas de Jesucristo, sí se hagan más ágiles y fáciles los trámites de nulidad para poder resolver determinados problemas de personas que han visto roto su matrimonio, con culpa o sin culpa, y que quieren volver a recibir el sacramento del matrimonio. Y bueno, para eso tienen que conseguir la nulidad, que no tiene que ser de ninguna manera un divorcio fácil, es decir, no se va a ir en contra de la indisolubilidad del matrimonio. Se está trabajando, y en esto hay bastante consenso, en la facilitación, en el mejorar el proceso para conseguir la nulidad matrimonial. ¿Qué hay detrás de esta opacidad del sínodo? Algunos dicen que el Papa ha querido que esto sea así, es una decisión del Santo Padre, que el Papa ha querido que esto sea así para que los obispos tengan más libertad. Porque si se supiera en la diócesis respectiva lo que opina su obispo, por ejemplo, a favor de la comunión de los divorciados, quizá habría o bien fieles que se sintieran escandalizados o bien se pondría ya en marcha eso en las parroquias porque es la opinión de su obispo, aunque no fuera todavía al menos la opinión de la Iglesia. Yo creo que esta es una justificación, un motivo. Otros, en cambio, se está diciendo mucho esto que voy a decir a continuación, creen que es una forma de manipular, es decir, de que se presente un resumen que no refleje ni siquiera la mayoría, es decir, la mayoría podría estar en contra de la comunión de los divorciados, pero al final se puede presentar un resumen como si hubiera mitad y mitad o como incluso si fueran más los que están a favor. En cualquier caso, comprendiendo los motivos, sobre todo si es la primera causa, solo me limito a constatar que existe esta opacidad, que si esto hubiera ocurrido con otros papas habría sido terrible para ellos y que al final lo que es lamentable es que haya un espectáculo de división en la Iglesia. Es imprescindible la unidad y es imprescindible esa unidad en torno a las enseñanzas de Cristo, que están muy claramente expuestas en el Evangelio y en torno, naturalmente, a lo que no solamente Cristo enseñó, sino a lo que la Iglesia ha interpretado durante 2000 años, a lo que se llama la tradición, al magisterio de la Iglesia. Sin esta unidad, el Señor lo dice claramente, cuando un reino está dividido, cuando está enfrentado a una guerra civil, va a la ruina. Sin unidad en la Iglesia solamente hay confusión, hay división, hay enfrentamiento, hay ruina. Recemos por el sínodo, recemos para que haya la mayor transparencia posible, por lo menos la mayor posible, y recemos para que nunca se traicione ni al mensaje de Jesucristo ni a lo que ha enseñado la Iglesia en 2000 años. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.